Creo que eventos como este, de alguna manera, tienen que multiplicarse mucho más. Hablábamos con la gente de la Universidad de La Plata y planteábamos, hay un desarrollo, hay una punta tecnológica, hay un avance que no está generado ni siquiera en otros países, sobre todo en algunos aspectos tecnológicos de la nueva norma que hacen a la capacidad de producción de contenido. Es decir, entender que nosotros, junto con mi socio Damián Kirchner, estamos permanentemente trabajando en el desarrollo de contenidos para la nueva televisión, para la vieja, para la convencional, pero para la nueva. Esos contenidos tienen normas tecnológicas distintas. Hay un proceso de investigación, desarrollo de nuevas características de esta norma que deben ser transmitidas, proceso de evangelización, podríamos decir, o por lo menos un proceso de educación de todos los... Argentina tiene una cantidad de productores audiovisuales importantísimos. Hay que producir audiovisual para el nuevo modelo, no ver cómo hacemos para migrar. El nuevo modelo tiene una serie de características, no solo tecnológicas, sino económicas también, o de ese escenario de mercado, que requieren adaptar esa producción, que requieren crear un modelo de producción que se adecue para hacerlo sustentable. Si no, no vamos a tener producción sustentable. Es decir, replicar el modelo convencional de la concentración, de los pocos canales con muchos oyentes, produciendo a $75.000, $100.000 la hora de ficción, se hace inviable. Entonces vamos a tener un modelo tecnológico que no va a ser sostenible. Creo que este proceso de culturalización y que este proceso de difusión de tecnologías, etcétera, hace que los creadores, en mi caso yo voy más a los aspectos económicos y de mercado, Damián Kirchner es quien en la sociedad trabaja más los aspectos creativos, en esa dialéctica, en esa discusión, se construyan modelos distintos que aprovechen mecanismos que les da la nueva normativa. Importancia del evento, total, muchos más diría, muchos más. Bueno, básicamente yo creo que el rol que toman las universidades actualmente en cualquier proceso de democratización tecnológica es vital. Hasta acá y en la época, toda lo que fue la década del neoliberalismo, yo trabajé para empresas corporativas en la década del 90, había un sesgo muy importante. Uno tenía que generar un filtro en lo que iba a oír, porque decía, ok, este seminario, ¿quién lo organiza y qué me están vendiendo, básicamente? Creo que las universidades garantizan un espacio de desarrollo del interés común, sin sesgos tecnológicos o hacia una marca. Creo que el rol de las universidades en todo este proceso de desarrollo, en todo este proceso de incorporación de una tecnología nueva, en todo este proceso de difusión de un escenario nuevo es fundamental. ¿Cómo interfiere la televisión digital en los contenidos? Yo sería más amplio. Diría, ¿cómo impacta la combinación de la nueva ley de medios y la adopción de una nueva tecnología digital en la producción de contenido? Bueno, no es lo uno o lo otro. Si yo tengo 6 canales que transmiten en digital, discutimos tecnológicamente, le agregamos un poquito. ¿Qué pasa cuando una nueva ley de medios abre el juego a un montón de nuevas fuentes o nuevos canales, vamos a decirlo así? Que esto es permitido porque existe una tecnología digital que lo habilita. Por eso quiero hablar de la combinación de los dos. No es solo la televisión digital, es ley de medios en el escenario de televisión digital. Multiplica, hoy tenemos 44 canales de los cuales es difícil sacar un número, no lo tengo en la cabeza, pero yo te diría que de los 44 canales gran parte hay de repetición, creo que un 80% es repetición en el interior, salvo en la cabecera de AMBA La Plata, que tiene un 5% de repetición. Entonces, respecto de la generación de contenido, estos 44 canales son el equivalente a 8 canales produciendo autónomamente. Digamos, por poner un número, tendría que calcularlo mejor para no decir una barbaridad matemática, pero aproximadamente, para poder hacer una comparación. Si tecnología digital mediante pasamos a tener 80 canales a nivel de país y ley de medios mediante esos 80 canales deben producir a menos un 30% de su contenido localmente, internamente, un 30% de contenido externamente, digo, estamos multiplicando por, dijimos 8 a 80 son 10, estamos generando un espacio de producción importante. Bien, ese espacio de producción tiene que ser sostenible, sustentable. Y vamos a introducir un concepto económico que es la producción sustentable.
¿Cómo se hace para producir contenido? Para no tener que limitarnos a poner una cámara frente a un escritorio con un fondo y que sea lo único que se puede transmitir, porque hay que generar el contenido para transmitir por eso. Ese contenido debe ser generado en una condición de viabilidad económica, que no se basa solo en decir pongo más publicidad porque la torta publicitaria no crece. Digo, en este escenario, ¿cómo impacta en que hay que producir más? Con mayor creatividad, donde la creatividad sustituya costos. El concepto de creatividad en la producción tiene que encontrar cómo hacer un gran producto de ficción en una escenografía con 2 actores o con 3 actores y toda la disponibilidad tecnológica. ¿Cómo yo hago para producir a $20.000 la hora, a $15.000 la hora, sin que eso se convierta en un programa de piso y que todos hagamos programa de piso, es decir, una cámara, 3 personas sentadas y la gente hablando? Más contenido, pero con un desafío en la característica del contenido para que lo haga viable económicamente. ¿Sí?